condenarían a sus hijos. Es más, hay padres en todo el mundo enajenados completamente de sus hijos por acciones ni siquiera tan drásticas como la de ese hijo perdido de esta historia, que ya no tienen nada que ver con sus hijos ni sus hijos con ellos. Sin embargo, creados a imagen y semejanza del Padre Celestial, tenemos este modelo, lo hemos tenido ya más de 2000 años y hacemos caso omiso, muchos de los seres humanos, de este increíble modelo de amor, de compasión y de perdón. Tenemos en Romanos 5:8, refuerzo de Pablo, esto ya a modo de doctrina incluso respecto a Cristo. Romanos 5:8, ¿cuántos se lo saben de memoria? Levanten la mano, Romanos 5:8. Yo creo que va a haber bastantes porque este es uno de los pasajes del camino de los romanos, ¿cierto? Dios muestra su amor hacia nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la clave de este pasaje? Bueno, el que Cristo haya muerto por nosotros es de por sí increíble, pero el que lo haya hecho cuando todavía éramos pecadores, es decir, cuando no lo merecíamos en absoluto. Cristo sabía que lo íbamos a rechazar, que íbamos prácticamente a pisotear su nombre, y sin embargo, hasta dio la vida por nosotros, consciente de eso. Dios no esperó a que mereciéramos la salvación para comprárnosla. Más bien se concentró en nuestra necesidad, haciendo caso omiso de nuestras faltas, y vio el potencial que cada uno de nosotros teníamos. Y lo vio todo por adelantado. Qué hermoso para nosotros. Por eso esta mañana les recalqué dos de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No vino para condenar, y por eso a la mujer sorprendida en adulterio, tampoco yo te condeno. Siempre he podido predicar esos pasajes con mucha convicción. ¿Saben por qué? Porque me identifico con la persona que no quiere que otro la condene. Siempre me he encontrado en ese puesto, porque yo sé que el hermano Pablo dice que se puede ser santo, y le creo, ¿sí? Se puede ser santo, eso sí, pero sí que es difícil a veces. A mí me pasa lo que le pasó a San Pablo en 1 Corintios 7, con más frecuencia de lo que debiera ser, ¿no? Cuando quiero hacer lo bueno, hay veces que me sale lo malo y digo, Señor, pero ¿cómo hago si este conflicto que se libra dentro de mí? Y luego por fin, pero gracias a Dios porque me da la victoria. Eso sí, pero no deja de existir el conflicto. Si no fuera así, francamente, el hermano Pablo no nos hubiera tratado con tanta delicadeza y firmeza al mismo tiempo sobre el tema de la pornografía. Si no fuera así, no habría tantos creyentes en Cristo luchando todavía con eso. Hasta líderes. Es tan supremamente lamentable, pero es así. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque nosotros, ¿quiénes somos para condenar a otros cuando somos susceptibles a las mismas tentaciones? Cristo se identificó con nosotros, se hizo hombre precisamente para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él cuando somos tentados, sabiendo de que podemos tener victoria a pesar de eso. Ahora, hay algo que me caracteriza a mí tal vez más que nada, y es que soy una persona muy verbal. Muchos de ustedes saben que podemos dividir a la humanidad entre los verbales y los mecánicos, más o menos, ¿no? Son dos clasificaciones. Los mecánicos, pues yo no soy uno de esos. Yo procuro arreglar problemas mecánicos, pero sí que me cuesta trabajo. Oiga, hermano, yo me demoro 3 horas para arreglar lo que otro hace en 15 o 20 minutos, que es mucho más mecánico y práctico en ese sentido. Pero en lo verbal ya es otro asunto. Ahí sí me defiendo y me paso de la cuenta, en el sentido de que de pronto me dan 30 minutos y tomo 45 o más, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado con eso. Verbal
en el sentido de desde joven, siempre formulando discursos. Yo recuerdo cuando yo quería mandarme un discurso tremendo para explicarles a mis padres que no tenían la razón en lo que acababan de hacer conmigo, ¿no? A todos nos ha pasado, pero yo sí que, francamente, si los hubiera escrito, yo pensaba que seguro que los hubiera convencido si tuvieran un poco de calma y me pusieran atención, ¿no? Desde niño siempre me encantó este aspecto verbal. Yo creo que aquí hay muchas personas que son bastante verbales como yo. ¿Por qué? ¿Por qué lo doy por sentado? Porque aquí hay muchos líderes cristianos, ¿no es así? Bastantes líderes cristianos. Y a los líderes cristianos se nos ocupa bastante en lo que es la enseñanza y la explicación de lo importante, de lo más importante de la vida a otras personas. Entonces, hasta el que no ha tenido mucha experiencia en esa rama, se acostumbra a ser más verbal. Uno no puede hacer esto sin comunicarse con los demás. Y va adquiriendo experiencia, es más verbal, más verbal. Es muy bonito eso, ¿cierto? Por eso es que hay tantos cursos que dicen, hombre, si usted quiere progresar, superarse en su empresa, en los negocios, en su carrera profesional, entonces asista a este curso. Este curso es la solución. Usted saldrá de ese curso con la capacidad de pronunciar discursos que van a vender a la humanidad entera, ¿no? Y le cobran a uno un dineral para que vaya a ver si de pronto sale con mejor dicción, con mejor capacidad de convencer a los demás con sus palabras y demás. ¿Cuántos? Bueno, yo lo estoy tratando como si fuera poca cosa, como si no valiera nada. Francamente, muchos de esos cursos sí valen la pena. Hay otros que no tanto. El hermano Pablo, por ejemplo, en sus años, hace como que unos 40 años, asistió a un curso de Dale Carnegie, que era precisamente, que tiene que ver mucho con esto de cómo defenderse en público, y le sirvió de mucho, y la verdad es que tuvo una influencia muy positiva en su vida, especialmente respecto a la importancia de contar historias o cuentos, pero siempre con una moraleja o una aplicación. Y se le enfatizó también en esa oportunidad la importancia de que siempre que diera una moraleja o una enseñanza, que la apoyara con un cuento, una anécdota o una historia. Eso fue hace 40 años y mire cómo está de moda eso en la actualidad. Eso, la narrativa es lo último, lo máximo. El que no cuenta una historia se perdió una oportunidad para convencer a otra persona. Así se nos enseña en la comunicación actual. Así que esa comunicación prevalece, es común y corriente entre nosotros. Y parece que fuera muy importante. Vamos a sobresalir, vamos a superarnos, pero con todas las cosas buenas de la vida siempre hay un lado negativo, ¿no? Ese es el fuerte. Y con el fuerte verbal viene también una debilidad que la acompaña. Porque que acompaña ese fuerte, ¿cuál es? Les pongo un ejemplo. Estaba trabajando en Editorial Vida, creo que era mi primer año nada más. Pero yo ya me sentía bastante seguro en lo que estaba haciendo. Y llegó un colega misionero que francamente no sabía casi nada, sobre todo del español, y asistió a una de nuestras reuniones del departamento de redacción en español, y él me llevaba, ocupaba un puesto superior al mío en la empresa. Entonces, yo no recuerdo qué fue exactamente lo que dijo, pero no me gustó porque no tenía razón. Y yo me enojé un poco y lamentablemente lo hice quedar mal en frente de todos los demás, de una forma bastante contundente, a tal grado que un hombre a quien acabábamos de emplear en el departamento de redacción, después de la reunión se me acercó y me dijo: Carlos, oye, tienes una lengua como un látigo. Y yo sabía que no era un cumplido, que digamos. Lo único que me importó en ese momento era ganarle de alguna manera, que él reconociera que lo que acababa de decir no tenía razón. No debía haberlo hecho. Le falté al respeto, me tocó disculparme. Pero es peor aún cuando eso, aunque muchos piensan que esa es la situación peor de todas, que le pase a uno eso en el trabajo, hoy eso es lo peor. Qué triste, tenemos todo a la inversa. Es 1000 veces peor cuando sucede en el hogar, Y a mí me pasó eso durante muchos años. Luché con la tendencia humana, pecaminosa, de maltratar a mis hijos y a mi esposa de palabra.
No lo hacía físicamente, pero sí de palabra. Cuando me enojaba, cuando quería estallar, tal vez hasta tenía resentimiento al mundo en general, me desahogaba con ellos en casa. Qué triste, hasta el verbo desahogar en nuestra cultura tiene matices positivos, ¿sí o no? Me desahogué, que pobre de mí me estaba ahogando, ¿no? De veras, cuando lo que estamos haciendo es maltratando a otras personas de una manera u otra y dice que desahogándonos nada más. Lo hacía, mi perfeccionismo, que tenía que ver con lo verbal, es parte del problema. Yo soy de esas personas que quiere que todo salga lo más perfecto posible. De modo que si usted pinta toda esta pared de blanco, pero le quedó un botoncito, un puntico ahí negro, algo que se le escapó, a mí me cuesta tanto trabajo no concentrarme en ese problemita negro ahí, hombre hermano, y en vez de decirle qué linda te quedó la pared, mi tendencia humana es decir, pero mira lo que se te escapó. ¿Qué problema? ¿Hay algunos que se sienten aludidos? Y esa tendencia sí que repercute en nuestros hijos. Somos los mandamases del hogar, ¿acaso no somos los padres? Entonces, cuando ellos se equivocan, cuando yerran, el padre que es así tiene la tendencia a recalcárselo, a hacérselo reconocer, a recordárselo cada nada, y en vez de echarles cumplidos, de darles cumplidos, de reconocer sus aciertos, de estimularlos, de alentarlos de palabra, cuando hacían las cosas bien, de alguna manera yo pensaba, bueno, así debieran portarse, entonces no hay que decir nada. Bueno, llegó el momento en que reconocí yo que estaba obrando mal. Entre otras cosas, para personas como yo, tienen la tendencia a ser muy sarcásticas también. En vez de decir las cosas así de frente, con delicadeza, uno les dice siempre lo contrario, a lo que ellos tienen que interpretar siempre lo contrario, de una forma como tan negativa, ¿cierto? El sarcasmo llega a ser muy cortante, muy negativo, y ellos aprenden eso de boca de uno. Eso me pasó, por lo tanto. Llegó un momento en que yo tuve que convencerme de que andaba muy mal, de que no quería yo ser así. Leí un libro que me ayudó bastante y determiné que yo podía cambiar. Rápidamente les comparto algo que hice, porque francamente esto no se mejora así solamente con una resolucioncita esas de Año Nuevo. Uno tiene que tomar cartas en el asunto. Aquí hay la carta que tomé en este caso literalmente. Según el consejo de este libro al respecto, decía, anote estas citas de Proverbios en una tarjeta o una hoja, póngalas en su Biblia o en algún lugar al que acude a diario, en este caso la Biblia, y luego no solo repita los versículos, sino luego el punto de acción que atañe al versículo, póngalo al dorso. Así que lo hice por semanas y semanas. Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Y luego el punto de acción, seré prudente al callarme cuando no tenga nada positivo que decir. Seré prudente al callarme cuando no tenga nada positivo que decir. Segundo versículo, Proverbios 12:18, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. La lengua del sabio brinda alivio. La resolución es, seré sabio al brindar alivio en vez de herir a otros con mis palabras. Luego Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Seré sabio al tener paciencia en vez de perder los estribos. Seré sabio al tener paciencia en vez de perder los estribos. Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Endulzaré la vida de los demás al edificarlos con mis palabras. Endulzaré la vida de los demás al edificarlos.